Podemos cruzar de occidente a oriente en tan solo un par de pasos. Es el único país del mundo que hoy en día tiene 3 presidentes. Que hoy se vendan como souvenir las balas me parece una locura. No vamos a poder recorrerlo como si estuviéramos en cualquier otra ciudad. Miren esto, qué increíble. Un mural dedicado a el fútbol argentino. Vamos a hacer la probadita del café. No, pará, este café es bosnio. Yo creo que si le llegas a decir acá café turco, te ¿Te van a cachetazo? sacar la patada. Estamos haciendo el cruce de migraciones entre Croacia y Bosnia. Estamos saliendo de la Unión Europea. Ya se acabó eso de cruzar fronteras al tole tole sin decir ni hola. Esta zona siempre me pone muy nervioso porque es el momento en el cual estamos todos esperando para pasar. A lo largo de nuestros años viajeros nos han tocado muchas fronteras, pero no siempre hablamos el mismo idioma. A partir de ahora vamos a parar, presentar pasaportes, decir qué tal, contar qué venimos a hacer, cuáles son nuestros sueños y si todo sale bien, avanzar a cumplirlos. Vamos a atravesar Bosnia viajando por tierra. Una aventura en lo que probablemente sea el territorio más complejo, fragmentado y caótico de toda Europa. Una tierra que en los años 90 fue epicentro del conflicto más sangriento del viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial, y donde aún hoy las heridas no cicatrizan. Acá la tensión se siente en el aire y la paz pende de un hilo. Esta es nuestra primera parada del viaje por Bosnia. Estamos en Mostar. Esta es la joya de Bosnia y Herzegovina. Esta ciudad es muy conocida, entre otras cosas, por sus paisajes, sus puentes y la historia que guarda. Pero no es que es un circuito habitual dentro de lo que es Europa del Este. Lo que hace que todavía mantenga como un espíritu muy local, muy tradicional. Ahora mismo nos encontramos caminando por el lado occidental de la ciudad. Y no es un detalle menor, si bien cambiamos de país, en esta parte de Mostar todavía se observan muchas banderas de Croacia. También hay algunas iglesias católicas. Esta es la parte habitada por la población bosnio-croata. Entramos a un barrio residencial con diferentes bloques de viviendas, muy característica esta arquitectura de cemento, pero lo particular de esta zona que estamos visitando es que la mayoría de los bloques están pintados con diferentes colores, y no solo con diferentes colores, sino que también con murales imponentes, el pulso del arte urbano en esta parte de Mostar. Pero del otro lado del río Neretva, el panorama cambia por completo. Es alucinante, estamos en una ciudad de montaña. Hay montañas increíbles alrededor y este río que atraviesa esta ciudad por el medio. Si ven Mostar desde el mapa, es como una ciudad que va larguita, siempre a la vera del río y comunicada por múltiples puentes. Del lado oriental se encuentra el antiguo barrio otomano, donde vive la mayoría de la población musulmana. Durante años, cruzar de un lado a otro era una decisión extrema, y al día de hoy muchos prefieren no hacerlo. Es muy loco porque vemos por un lado que hay una iglesia, la cúpula de una iglesia, y más arriba sobre la montaña una cruz, pero bien al costadito y muy cerquita vemos que se erigen 2 cúpulas de una mezquita y sin ir más lejos, justo atrás mío tengo otra. Y ambas orillas están conectadas por un puente que históricamente simbolizó la unión entre ambas partes, hasta entrados los años 90, cuando los dos bandos se enfrentaron en la fatídica guerra de Bosnia. Estas son algunas de las huellas que dejó el pasado aquí en Bosnia. Agujeros de balas que se pueden ver en diferentes muros, en muchos de los edificios. Están por todos lados. Durante la Guerra Civil, uno de los episodios más oscuros que se registraron en esta ciudad fue cuando tiraron abajo este puente. Las piedras, que son muy antiguas porque se construyó por primera vez en el 1500, cayeron al río. Y cuando lo reconstruyeron, fueron a buscar las piedras originales en el fondo de este río y las reutilizaron. Todavía es posible encontrarnos en Mostar un montón de estas viviendas o galpones o antiguas fábricas abandonadas que quedaron acá prácticamente en desuso y ganadas un poco por la naturaleza. Otro edificio que está totalmente abandonado, con algunos grafitis en la parte inferior, pero en la parte superior podemos ver incluso muchos de estos impactos que han quedado y el deterioro constante, ¿no?, que aún se mantiene. Y la verdad que caminar pegado a estos muros que tienen tanta historia no deja de ser una sensación muy rara, lo trágica que puede ser la vida en algunos momentos. Quizás haya gente que viva por acá, me encantaría saberlo. Incluso miren, hay como un subsuelo también, muy oscuro. ¡Wow! Esto es tremendo.
lejos les puedo decir que se siente una vibra muy pesada. En algunas partes de la ciudad aparecen estos afiches, fotocopias con los datos de la persona que acaba de fallecer y su religión, ¿no? En este caso una señora musulmana, y acá podemos ver a un señor probablemente cristiano ortodoxo que acaba de fallecer. Todos tienen la fecha y probablemente algo de su vida. Y me parece muy interesante porque es como la forma que tienen de anunciar los fallecimientos en los barrios. Sí, como para que sea comunal. Yo les digo la verdad, usé uno de estos para saber en cuál tenía que doblar. Porque empecé a reconocer a la señora que se llamaba Alejandra o Alejandra, algo así. Te guió, te podríamos decir que te guió desde el más allá. Me guió desde el más allá. Dije, es acá, es el de la señora que tengo que doblar a la izquierda. Acá nos encontramos con un montón de personas que fallecieron este año. Muchos de ellos son personas mayores y tienen todos como el cartel con su religión, ¿no? Porque para mí no se saca el cartel hasta que la naturaleza se lo lleva. Al día de hoy podemos encontrarnos con una gran cantidad de contrastes, un poco la historia que todavía se respira, pero también la modernidad, cómo fueron abriéndose al mundo, común encontrarnos con estos grandes centros comerciales, con marcas de primer nivel que también se pueden ver en otras partes de Europa. Es como que el presente se mezcla con el pasado, que no suelta, que sigue vigente. Hay algo que me parece muy curioso y es que veo que la mezquita ha cedido parte de su planta baja como al banco, ¿no? Hay un local de una sucursal de banco, pero arriba es una mezquita. Es verdad, ya habíamos visto esto en otra parte de la ciudad también cuando veníamos caminando, pero no lo habíamos entendido. Y acá tenemos a los jugadores de Bosnia que representaron al país en el último mundial. Porque hay un dato que me parece muy interesante y es que los Balcanes son fanáticos del fútbol. Incluso en las épocas de la ex Yugoslavia han tenido grandes participaciones en la Copa del Mundo, cuando todos juntos se integraban una misma selección. Estamos entrando a lo que sería el antiguo barrio otomano, que es también el antiguo centro, la ciudad vieja de acá de Mostar. Está la parte más turística de la ciudad. Acá vamos a encontrarnos con un montón de locales de recuerdos, souvenirs, muchos restaurantes y bares de comida tradicional. Para que tengan una idea, la moneda acá KM2 equivalen a 1 euro. Sorry, how do you call the currency here? KM? Which is? Bosnian mark. Bosnian. Bosnian mark. Te voy a mostrar una particularidad. El mapa de Bosnia pareciera como un triángulo, ¿ves? Que tiene como la forma de un triángulo. Y esto mismo es lo que grafica la bandera. La bandera es un triángulo amarillo que simboliza el territorio del país. Ahora sí estamos entrando en lo que sería la parte más antigua y las piedras están como muy pulidas por el paso del tiempo y porque camina muchísima gente acá por día. La cosa es que es difícil moverse, ¿no? Tienen muchos siglos estas piedras y efectivamente se pusieron una a una. Y si venís en hojotas, como es nuestro caso, empieza a ser un territorio complicado. Miren qué interesante, de repente estamos entrando como al interior. Creo que es una mezquita esto, ¿no? ¿Dónde estamos, Paulita? No estoy segura. Vi un arco y me mandé. Vimos que había luz y entramos. Hay mucho olor a lavanda. Ah, claro, porque acá están vendiendo. Acá están vendiendo lavanda, mirá. Diferentes tipos de perfumes con sabor a lavanda. Debe crecer mucho la lavanda por acá. El clima es medio mediterráneo, entonces debe haber mucha lavanda, romero, ¿no? Por esta zona. Claramente, higos debe haber. Efectivamente, este es como el patecito de una mezquita. Yo, esto no es un dato menor, cuando estamos en estos países tengo mi ropa preparada. Me podrán ver que estoy bastante cubierta porque todo se trata de respetar las culturas que visitamos, ¿no? Así que vamos a pasear un poquito a ver qué encontramos acá. Te das cuenta que es una mezquita porque, bueno, esta parte está cerrada al turismo, pero solamente pueden ingresar los fieles y acá está como la fuente para lavarse las manos, que es algo muy habitual también de las mezquitas porque para poder ingresar a rezar los musulmanes se tienen que higienizar. ¡Wow! Mirá qué bonito que es este café. Estamos entrando como una zona muy turca, ¿no? Tiene como la onda así media parecida a Estambul. A ver, ¿querés alguna mesita? Me hace flashear este lugar, porque mirá la vista espectacular que tenemos al río y al puente. Ahí vemos el puente de lejos. Mirá cómo está. Qué vista espectacular. Voy a agarrar una mesa, Lele. Acá hay como unas mesas reservadas especiales para que vengan los jeques a tomar café con sus familias y después tenemos las mesas para los simples mortales.
Me parece muy lindo este lugar, ¿eh? Bueno, la verdad que nos gustó mucho este patio que tiene como toda la esencia otomana. Estamos a la vera del río y viendo de fondo lo que es el antiguo puente. Es increíble, porque donde estamos nosotros, que estamos mirando directamente al río, se identifican bien las dos partes de esta ciudad, la este y la oeste. Nosotros estamos en la este, que es como la parte que tiene la herencia otomana, y justo enfrente nuestro hay una iglesia católica, que es la parte oeste. Esto nos sirve para entender un poco cómo es la organización de esta ciudad. Miren, acá una de las especialidades es el café Bosnian, el Bosnian Coffee, que es Bosanka Kafa, que es como una preparación bastante similar a otros tipos de cafés que se toman por la región. Viene con una fuerte influencia otomana. Igual estuvimos leyendo que acá hay una forma muy típica de prepararlo que es distinto al resto. Y eso me gusta, que ellos digan, no, pará, este café es bosnio. Creo que siguiendo la tradición otomana, este jarrito se calienta y se prepara con agua y el café molido. No sé si le ponen azúcar o el azúcar es algo que se le pone después. No, va después, por eso viene acá con este tarrito ahí, los tres azuquitas. Así que vamos a preparar nuestro cafecito bosnio. Yo creo que si le llegas a decir acá café turco, te van a sacar la patada. Pero por la duda vamos a decirle café bosnio, que efectivamente como se sirve. Bueno, le voy a poner una azuquita. Ay, se va armando como una espumita, mirá. Guau, esto me encanta, está muy bueno. Vamos a hacer la probadita del café, a ver qué tal está. Imagino que después ya hace un café un poco más fuerte, ¿no? A ver, sí, Salud. sí. Y ese café bosnio, pero si se parece a como lo hacen los otros. Está bastante bueno, Está riquísimo. Siento que tiene como un sabor muy intenso. Sabor al café, queda muy rico el café cuando lo hacen con la arena. Sí. Y además tiene algo muy interesante, el hecho de tomar café o té en esta parte del mundo, y es que invita a la reunión, a la charla. Estamos disfrutando mucho nuestra tarde en Mostar porque mañana a primera hora del día vamos a tomarnos un tren con dirección a la capital de Bosnia, Sarajevo. Sí, el tren sale muy temprano en la mañana, ¿eh? Sale 6:33 en punto. Hay que estar un poquito antes en la terminal y si llegamos a perder ese tren, no la contamos, porque el próximo sale a las 8 de la noche. Vamos a atravesar Bosnia en un tren, en un antiguo tren o moderno. Mañana nos enteramos. Vamos a ver, porque la verdad que la dinámica de este tipo de destinos es muy diferente a lo que uno por ahí está acostumbrado en otras partes del mundo. Ya lo resolveremos. Nos sentamos en un bar que tiene tradición, abierto desde 1967. Es un bar de herencia otomana que trae diferentes platos tradicionales de la comida de Bosnia y vamos a degustar obviamente algunas delicias porque nosotros no nos podemos ir de una ciudad sin probar la comida más típica. Este es el sogma dalma, espero estar diciéndolo bien. Es un plato muy típico de Bosnia. Se trata de una cebollita rellena con carne picada, con muchísima especia. Obviamente tiene un poquito de pimiento y viene en una salsa de tomate. Acá tenemos una ensalada de tomate, pepino y un queso feta trituradito y no podía faltar, porque esto es algo que nos encanta, los chevapis, que son unas bolitas de carne que vienen con su pan y con su cebollita espectacular. Paulita, probalo, te va a encantar. Voy a cortar un poquito de pan, que acá lo tengo. Chicos, voy a hacer todo esto con la mano, ¿ok? Voy a mandar el chevabi por acá y con mi misma manito de princesa doncella le voy a mandar la cebolla por arriba. Y ahora, a su salud. Qué rico, qué lindo que es el reencuentro con el chevapi. Esta es una de mis comidas favoritas balcánicas. Amigo, me parece muy loco que la cebollita venga rellena. A ver qué onda. Boluda. La salsa, que es como de pimiento, que es lo que se conoce como paprika, es muy parecida a la del goulash. ¿Viste? Obviamente nos trajeron unos pancitos para mojar y quiero probar la salsa. Esta salsita de paprika es única, solo se consigue en esta parte. No dejamos nada en la mesa, nos comimos todo. Paulita, acá hay que pagar en efectivo, ¿eh? Sí, hay que pagar en efectivo. Esto nos salió todo 32. Tengo acá uno de 20. La moneda acá se llama marco. Maraca dice. Bueno,
¿Será ahí así? ¿Será así que le dicen acá? Se ve que sí dice maraca acá en Bosnia. El marco bosnio. 1,50, mirá. ¡Oh, qué buenos bigotes! Bueno, ya estamos a punto de irnos a dormir. La verdad que esa era la intención, para dormir un par de horas, ¿no? Antes de irnos al tren. Pero acá en el barrio estamos en la zona oeste, que tiene mayoría de bosnio-croatas. Hay una fiesta, parece que están todos de cumpleaños, casamiento, no sé cuál es el evento que se está celebrando en estos momentos, pero están con música, tocando en vivo, gente bailando. Incluso apareció un muchacho con una bandera de Croacia, que la gente en los Balcanes es festiva. Le gusta el jolgorio, la música, el baile, y por lo general se divierte uno cuando viene a estos países. Lo único que no es compatible la fiesta nocturna con la madrugada en la que uno se tiene que despertar para tomarse un tren rumbo a Sarajevo. Pero bueno, eso será cuestión de en un par de horas, cuando efectivamente ya nos carguemos la mochila y nos subamos o nos vayamos para la estación por lo menos. Chau, Pablito, hasta mañana. Buen día, amigos. Anoche costó un poco dormir, pero hemos podido descansar un par de horas, aunque es muy temprano en la mañana. Estamos rumbo a la estación de trenes. Vamos a tomarnos efectivamente el transporte que nos va a llevar hasta la capital de Bosnia. Continúa nuestra travesía por el país. Bien, hemos llegado a la estación de trenes. Estamos subiendo las escaleras rumbo al Perón 2, que es el andén. Es muy curioso porque en esta parte del mundo a los andenes le dicen Perón. Los asientos no son numerados. Esto viene, creo que 2 o 3 estaciones más atrás. Vamos a ver con la cantidad de gente con la que llega. Las aventuras de los trenes me encantan. A ver cómo va a ser el tren que va a llegar, si hay mucha gente, si hay que viajar parados. Espero que no. De repente hace un ratito que estamos en la terminal y se llenó de gente. Miren todos los que están acá esperando para subir. Hay muchos de los dos lados, de un lado del otro, estamos todos acá esperando. Y también es un tren que su trayecto salió en National Geographic. Tiene una parte muy vistosa y que por eso se hizo demasiado popular. Miren lo que es esta formación bastante moderna, Llegó el tren, pero la verdad que es imposible conseguir un lugar porque está todo estallado. Miren la cantidad de gente que hay. Y bueno, no hay mucho más movimiento para ni un lado para el otro, así que supongo que un tramo vamos a tener que hacerlo parado. Yo creo que lo vaticiné, dije, ojo con no ir parados, que no sea la del Sarmiento. Por lo que veo, son muy cómodos los asientos y hay gente que está durmiendo plácidamente desde que comenzó el viaje. Cada uno de los pasajes nos salió 16 marcos en moneda local. Acá, por lo que vemos, hay unos camarotes. Yo me autocreé un asiento. Estoy aplicando una técnica ancestral que vi en China y en Vietnam. Por un momento tuve como un déjà vu de estar viajando en uno de los trenes de la operadora Renfe en España, que suelen ser muy parecidos, pero como si fuera una versión anterior, más antigua. Y esto no es casualidad, porque precisamente nos encontramos en una formación de la marca Talgo, una fabricación española que fue adquirida por el gobierno bosnio a principios de los años 2000. Lo que me hace flashear es que los soniditos del tren de los anuncios son iguales a los de Renfe. Ocurre algo, y es que la mayoría de los turistas, así como nosotros, hacemos este viaje por las vistas. La realidad, y siendo extremadamente sincero, son pantallazos muy escasos que uno apenas logra apreciarlos, porque inmediatamente ya se mete dentro de un túnel del tren y vuelve a hacerse de noche. Esta es la parte más loca del recorrido, y es cuando se hace de noche, porque estamos atravesando los túneles y no se ve absolutamente nada. Me parece re loco. Sí, yo estuve leyendo que en un tramo son como 100 túneles en 100 kilómetros. Más allá de las cuestiones que les estamos contando, no deja de ser uno de los mejores medios de transporte para atravesar el país, y estamos muy expectantes de lo que nos espera en Sarajevo. Esto sí que es una estación de trenes antigua. Ya las capitales de los países siempre tienen otra vibra, ¿viste? Y mucho más acá, en esta zona de los Balcanes, que son capitales que tienen una historia muy pesada, ¿no? Y bien llegamos a la estación, nos encontramos con una publicidad de Coca-Cola. Esto en otras épocas hubiese sido impensado. Curioso, ¿no? Bien, amigos, llegamos a Sarajevo, la capital de Bosnia.
Una ciudad ecléctica, llena de contrastes. Es imposible visitar esta ciudad como si fuese un destino turístico más. Hay un clima espeso, más allá del calor, que se siente, una historia por descubrir. Es una ciudad que tiene una historia muy pesada y que para poder entenderla tenemos que transitar por lo que fueron las cicatrices de sus años más oscuros y a su vez también entender la combinación de culturas que aquí mismo conviven. En un mismo barrio vamos a poder encontrarnos con mezquitas, iglesias ortodoxas, iglesias católicas y hasta sinagogas. Siento que no sé si es tan fácil de descifrar, pero tenemos que estar muy atentos porque la misma ciudad nos va a dar indicios de lo que fueron algunos años muy recientes y también de la actualidad. Mira, encontré un cartel en español. El primer cartel en las paredes que entiendo. Ah, mirá. Ay, mirá. Escrito en español. Qué curioso, ¿no? Vamos Sarajevo. Además de ser la capital de Bosnia, siento que todo lo que recorrimos hasta el momento del país tan solo fue la punta del iceberg. Y ahora vamos a conocer realmente mucho de lo que todavía no sabemos. Este edificio que dice que es la Academia de Artes, a mí me hace acordar mucho los edificios de Hungría, ¿no? Tiene como un estilo así medio austrohúngaro, me imagino, porque esta zona perteneció a sus territorios. Miren qué imponente que es el edificio de la universidad. Esta es la Universidad de Sarajevo. Miren estas montañas, las colinas lindantes que rodean Sarajevo. Una hermosa postal, pero no toda la vida fue igual. Esta fue la principal trampa mortal en el asedio más largo de la historia moderna. Desde el año 92 hasta el 96, los serbios se ubicaron en las colinas y empezaron a tener el control de todo lo que entraba y salía de la ciudad. Los francotiradores se ubicaban en la altura y disparaban a la población. Miren lo peligroso que era salir siquiera a buscar el pan. Y caminando por esta calle nos encontramos con algunos de los impactos que han dejado la guerra aquí, el recuerdo. Esto es precisamente donde ha caído una bomba. Miren, el color rojo implica una pintura con resina que le han dado para resignificarlo y para tener la memoria presente. Lo cual nos da la pauta de que en esta avenida se producían los asesinatos de los francotiradores. Y acá nos encontramos con otro edificio que está como reconstruido y eso es un bombazo. Es terrible, Piensen que todo el tiempo que duró el asedio, esta ciudad estuvo sin acceso a comida, a electricidad, a calefacción, con lo duro que son los inviernos. La población sobrevivió con un gran sentido de la comunidad y porque también crearon un túnel manual con sus propias manos de 800 metros por el cual lograban que entrara alimento, agua, medicamentos y también electricidad. Amigo, que hoy se vendan como souvenir las balas me parece una locura. Son lapiceras pero construidas como con lo que eran las balas. Estas huellas que de manera simbólica nos recuerdan lo que pasó, para muchos de los residentes locales, quizás el lugar en donde murió una amiga, una pareja, un hijo. Pero por dentro probablemente esté reconstruida la casa. Entonces eso me da la pauta de que priorizan mantener viva la memoria, el recuerdo de lo que fueron esas épocas, con una fachada que nos dice todo el tiempo lo que pasó, como un símbolo de lo que no tiene que volver a ocurrir. Miren esto, qué increíble. Hay una marca en el piso que dice Sarajevo Meeting of Cultures, que es Sarajevo, el encuentro de culturas, que divide el este del oeste. Esto ya lo hemos visto también en Mostar. Acuérdense que les contamos cómo está organizada la ciudad. Desde este punto en adelante empieza lo que se conoce como la ciudad vieja, el gran bazar de acá de Sarajevo, que tiene fundamentalmente herencia otomana. Para allá toda la zona oeste y para este lado tenemos el este. Y acá mismo nos vamos a encontrar con ya una arquitectura mucho más tradicional, más antigua. Más de piedra, ¿no? Claro. O sea que es muy parecido a lo que vimos en Mostar. También acá tiene sus bazares, sus lugares de reunión. Hay... Mira, es un bazar. Claro, es como un bazar. Vamos a entrar a ver qué encontramos, porque todo esto está muy interesante. Esto es como un antiguo bazar. Y acá mismo... Hoy está reconvertido para el turismo, pero vamos a encontrarnos con diferentes locales que ofrecen como recuerdos, ¿no? Para llevar, pero emplazados dentro de lo que serían los antiguos locales, las antiguas tiendas comerciales del mercado. Qué lindo el techo, ¿no? Y bien alto, con las curvas. Me hace acordar un poco al de Turquía. Miren este pasillito que encontramos, creo que es como un pasillo dedicado al té,
porque veo muchas teteras, jarritos, formas de preparar el café, infusiones. Lo voy a llamar el pasillo de las infusiones. Qué finas, ¿no, Paulita? Estas son para recibir visitas en la casa que no tenemos. Exactamente. Con estas tacitas y con estas cucharas recibiría a toda la gente en la casa que no tengo. Claro, si se suscriben al canal, eso sí. Si no se suscriben al canal no hay nada. Acá encontramos una cafetería que supongo que te preparan el café al estilo otomano con estas tacitas, pero atención de dónde provienen estas bolsas de café que ya vienen envasadas y listas para llevar. De los principales productores de café del mundo, Brasil, donde estuvimos hace poco, Guatemala, donde también conocimos, Colombia, Etiopía. Como si hubiese sido una señal divina, me encontré con un montón de baklavas, de delicias. Sí, los típicos dulces otomanos que tienen diferentes formas y sabores. Yo vi que en Bosnia tiene una receta propia que incluye, en vez de tanta miel, un poco más de almíbar y de limón. Can I have one of these? And this one? It's same. You want this or this? 3, 4, 5, 10, 20. Thank you. Thank you. Che, no, sí, salió re barato, ¿eh? ¿Sí? Yo pensé que me iban a romper algo, les digo la verdad, porque está enfrente de la mezquita. Sí, estamos en pleno centro. Esta Pleno es como la zona centro. más turística. Me da mucha intriga saber cómo hacen el almíbar, que es lo que les digo que es donde la receta cambia un poquito. Estamos viendo en Bosnia que ellos tienen como su manera de preparar el café, alternando un poco el orden, su propia receta de la baklava, y Vuelta al Mundo no podía ser menos que probarlo. Qué bien el trabajo que nos conseguimos de ser catadores de baklavas por los países del este de Europa, ¿no? La baklava para mí, creo que ya lo dije muchas veces y siguen este canal, sabrán que soy muy lineal con esto que voy a decir, es el mejor postre del mundo. Esto salió 2,80 marcos de aquí, de Bosnia, que equivale más o menos a €1,50 en total. O Me sea, está chorreando todo porque viene muy bañado. Vamos a comerlo ya porque gotea. Muy bueno, ¿eh? Sí, está bárbaro esto, ¿eh? está riquísimo. Pará, ¿le sentís el limoncito? ¿Vos con el almíbar, viste cómo cambia? Está riquísimo, bien húmedo. Paulita, mirá estos sombreros. ¿Vos crees que los vamos a necesitar si en algún momento nos agarra un poco más el frío? Ahora estamos en verano, pero digo, el viaje es largo y ¿quién te dice que luego volvamos a Kazajistán, a toda esa zona de China donde hacía frío y capaz que lo necesitemos, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? A Puede ver, ser, ¿no? ¿hay ¿Cuál alguno que te gusta? guste en especial? A mí me gusta este porque te cuida las orejitas, pero no sé si es de mujer. No, ese te va a quedar bien, vas Sí. a hacer como una Si no, de fiera. al lado, inmediatamente. No sé qué precio tienen. Pero, how much the hat? 150 mark. 150. This real fox Ah, and this real fox. ok. Bueno, salen 155 marcos, ¿eh? 75 € más o menos. Sí, me dijo que es piel de zorro real. Posta a posta. Otra cosa que me llama la atención son estas pantuflitas, mirá, que podrían ser como alpargatas, pero tienen como un material más resistente, imagino que es para el frío. Y esto es algo muy habitual de tener en las casas acá, porque se estila descalzarse, ¿no? Descalzar, Quitarse el exactamente. zapato antes de entrar. Sos medio de abuelo también. Bueno, tienen el estilo, ¿no? Salen 25 marcos, mirá. ¿Cuántas son las chances de venir caminando por la capital de Bosnia y encontrarte con un mural dedicado a el fútbol argentino? Así lo interpreto, la bandera de la República Argentina, la frase que dice Barra Brava, en este caso lo pintó la gente de Orden ZLA Sarajevo, que es el equipo local, y Orden tengo entendido que es como la Barra Brava acá de la zona, que evidentemente tiene una referencia a la República Argentina, que visiblemente es una de las cunas de los Barra Bravas. No sé si exportamos lo mejor, pero bueno, exportamos lo que tenemos: fútbol, canciones de cancha y Barra Bravas. Ahora, ya estuvimos hablando mucho acerca de lo que ocurrió aquí en los años 90, pero ¿cómo está la situación en Bosnia hoy en día? Es uno de los pocos rincones del mundo en donde podemos cruzar de occidente a oriente en tan solo un par de pasos. Y fíjense qué imponente este contraste. Nos encontramos acá con una de las torres principales de lo que sería el distrito financiero, cristales, acero y una muestra de cómo la vanguardia y la modernidad también conviven dentro de Sarajevo. Estoy viendo que toda la ciudad está empapelada para el Sarajevo Film Festival, que es el festival de cine de esta ciudad, que es importantísimo.
pero importantísimo porque su primera edición se fundó en el año 1993, cuando esta ciudad estaba sitiada y en guerra. El Festival de Cine de Sarajevo es una muestra de resiliencia, es una puesta en común del arte como escape, del arte como lugar de encuentro, de consuelo, de planificación. Toda la ciudad empapelada por este mítico festival, que para todos los que alguna vez hemos escuchado algo de cine, una vez por lo menos escuchaste nombrar el Festival de Sarajevo. Bosnia es el único país del mundo que hoy en día tiene 3 presidentes, correspondiente a cada una de las etnias que habitan este territorio. Hay una presidenta de origen serbio, también hay uno que representa a los bosníacos y un tercero que representa a los croatas. Imagínense lo complicado que es ponerse de acuerdo cuando hay 3 mandatarios que claramente no coinciden ideológicamente y que tienen muchas diferencias, entre ellas la de pertenecer o no a la Unión Europea. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, pensar que el gobierno solamente puede salir de alguna de las 3 etnias, bueno, limita un poco el espectro, ¿no? Yo siento que cada viaje me cambia, me transforma, me enseña algo nuevo, me da una perspectiva del mundo que a lo mejor no tenía antes de llegar a conocerlo. Y poder haber venido a conocer Bosnia es un regalo de la vida. Hace muchísimo tiempo que queríamos venir. Si me llevo una enseñanza es que la historia se escribe todos los días, que muchas veces nosotros estudiamos cosas y pensamos que quedaron en el pasado y sin embargo son bien recientes, porque a veces las guerras y los conflictos parecen ese hecho que está muy lejano y que pasó en algún momento y sin embargo se repiten, entonces hay que tomar conciencia. Esperamos que este recorrido lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que hayan aprendido, que se lleven algo, esa es nuestra mayor satisfacción. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una de las aventuras. El recorrido hasta el lejano oriente todavía tiene muchos kilómetros por delante. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!